Leyendas embrujadas del Veracruz siniestro, 7 historias escalofriantes reveladas y descubiertas. La brisa marina traía un olor a sal y un murmullo extraño flotaba en el aire. Javier Hernández, un joven de 22 años, salía de la pescadería con la pesadez del cansancio en sus hombros. Era una noche oscura, una noche en la que la luna se escondía detrás de nubes ominosas. Al caminar hacia su casa, el temblor del miedo comenzó a hacer eco en su pecho. El cementerio, viejo y atormentado por leyendas aterradoras, se erguía a su izquierda, como un gigante dormido. Aunque sabía que allí, entre los mausoleos de adobe, los espíritus vagaban sin descanso, la fatiga le hizo ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Es eso un susurro?», pensó, mientras aceleraba el paso. «Debo llegar a casa rápido». Pero al abrir la puerta de su casa, un grito helado se detuvo en su garganta. La puerta estaba entreabierta. «Valentina, ¿estás aquí?», llamó con voz temblorosa, bordeando la desesperación. El eco de su pregunta se perdió en el silencio de la noche, aplastante y opresivo. Con el corazón en la mano, buscó a su madre, a su hermana, en cada rincón. Doña Rosa, Valentina, gritó su nombre, pero solo recibió miradas de temor y susurros de los vecinos. Se enteró de un rumor: don Miguel, ese hombre de sonrisa amigable, había estado practicando cosas oscuras, hablando con sombras, y el miedo se deslizaba por las calles como una neblina. Don Miguel, ¿qué secretos oculta?, se preguntó, sintiendo que la oscuridad lo abrazaba un poco más. Los murmullos de la comunidad no paraban. El tlacua, decían, devora los sueños de los niños. El anciano del pueblo lo miró con ojos cansados y advirtió: «No te acerques al cementerio, hijo, allí habitan maldiciones». Sin embargo, el amor por Valentina lo impulsaba a adentrarse, y cada paso lo llevó a encontrarse con la esencia del horror: sombras que parecían moverse, susurros que se volvían gritos. Desde el fondo del cementerio, alguien lo estaba observando. Al llegar a un oscuro santuario, el aire frío le erizó la piel. «Valentina», gritó, sintiendo como el pánico lo envolvía. Entonces, en una esquina, vio una figura vestida de blanco, un destello de pálida luz que le ofreció respuestas a cambio de un precio. «¿Qué precio?», preguntó, sintiendo como si el alma se le escapara. Sin embargo, la mujer sonrió, y sus ojos, vacíos, revelaron que no había salvación. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con la mente enmarañada, Javier giró y ahí estaba don Miguel, sonriendo, pero aquellos ojos le decían todo. En ese instante, supo que el terror era real. No solo los espíritus, sino también quienes eran considerados normales. La línea entre el bien y el mal era una trampa, y el tiempo se le acababa. De repente, todo se detuvo. Un ruido sordo resonó, y un par de ojos resplandecientes se acercaron a él desde la oscuridad. El eco de una risa maligna llenó el aire, y la pregunta ardió en su mente: ¿lograré salvar a Valentina antes de que sea demasiado tarde? La risa se desvaneció como un eco lejano, pero el temor se intensificó en el pecho de Javier. La imagen de don Miguel, con su siniestra sonrisa, lo mantenía paralizado. El hombre comenzó a acercarse, sus pasos resonando en la tierra húmeda del cementerio. Javier sintió como si cada fibra de su ser le gritara que debía huir, pero la duda lo detenía. ¿Y si Valentina estaba en peligro? Desesperado, en un impulso de valentía, comenzó a retroceder. «¿Qué le has hecho a mi hermana?», gritó. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, creciendo, deformándose. La figura de don Miguel se desvaneció momentáneamente en la oscuridad, pero luego reapareció, más cerca, y su voz resonó como un susurro en el viento: «Ella es solo una pieza en un juego más grande, Javier.
La rabia y el miedo ardían dentro de él, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que, en su corazón, ya sabía la respuesta. Las leyendas contadas por los ancianos eran reales. En su mente, los relatos cobraban vida, imágenes de sacrificios y entidades que reclamaban almas. En ese cementerio, lleno de sombras, la muerte no era un final, era parte de un ciclo eterno. Javier comenzó a caminar en círculos, consciente de que el tiempo se evaporaba, y que cada segundo que pasaba sin Valentina era una eternidad. Las luces parpadeaban a lo lejos, y un aire pesado lo envolvía, casi como si las sombras quisieran atraparlo. La voz del anciano resonaba en sus oídos: no te acerques al cementerio, hijo, allí habitan maldiciones. De repente, las sombras lo rodearon por completo, el frío se adhirió a su piel como si los mismos espectros se acercaran. Con desesperación, recordó las advertencias. Un intercambio, murmuró para sí. Era el único camino. ¿Pero qué tendría que ofrecer a una entidad que ya se había llevado a su hermana? Sin pensarlo, giró hacia la figura de la mujer de blanco, esperando que aún estuviera allí. Y allí estaba, rodeada por un halo de oscuridad, ojos vacíos, pero una promesa de respuestas en su actitud. ¿Qué necesitas?, preguntó, con un hilo de voz temblorosa. Todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar? La respuesta del espectro era una melodía familiar, como una voz que tentaba desde la niebla. Javier sintió su corazón latir con fuerza. La idea de sacrificar algo de él, de su esencia, lo horrorizaba, pero el amor por su hermana era más poderoso que cualquier miedo. Sí, lo haré, contestó, con un tono que desmentía su pánico interno. La risa del espectro resonó, casi burlona, mientras el viento susurraba secretos en la oscuridad. Tu alma se ofrecerá el día que esta noche termine, dijo. Ahora, busca la verdad en el mausoleo de la familia Hernández. Sin dudar, Javier comenzó a correr, guiado por una rabia y un amor primitivos. Cada paso acercándolo más a la realidad de lo que podría encontrar. Al llegar al mausoleo, una luz brillante iluminó el espacio, revelando inscripciones antiguas que parecían cobrar vida. Al encender una antorcha, vio su propio apellido. Y entre las piedras, el eco de un llanto interesantemente conocido. Valentina susurró, acercándose a la entrada. Pero al abrir la puerta, un grito desgarrador rebotó en la oscuridad. Su hermana no estaba sola. La figura de don Miguel emergió entre las sombras, su rostro distorsionado por un deleite macabro. Antes que Javier pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe tras él, atrapándolo en un mundo donde cada palabra parecería robarle sus recuerdos, su amor, su humanidad. Mientras el llanto de Valentina aumentaba, Javier se dio cuenta de que la pregunta lo atormentaba aún más: ¿pagaría el precio de su vida a costa de su propia alma? Y en ese instante, un sonido horrible y familiar llenó el aire. Un chillido desgarrador resonó, implacable, abriéndose paso por los mausoleos y llenando el cementerio de terror. ¿Sería ese el último grito de su hermana, una advertencia, o el inicio de su condenación? El aire en el mausoleo se volvió denso, casi palpable, mientras la voz de Valentina seguía resonando en la penumbra. Javier, con el corazón en un puño, se aventuró hacia el grito, empujado por un instinto que le advertía que la espera significaba el fin de todo. Valentina, gritó, su voz salió entrecortada, apretando la antorcha con fuerza. Don Miguel se acercó a él lentamente, cada paso impregnado de una malicia que hacía vibrar las piedras del suelo. Sus ojos parecían brillar con un fulgor perturbador y posaba una sonrisa que hacía temblar la voluntad de cualquiera. ¿Buscas respuestas, Javier? La verdad tiene un precio, y tú estás a un paso de pagar el tuyo, dijo, su voz como un susurro gélido. Javier sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Qué significado tenía todo eso? La risa del espectro seguía resonando, convirtiéndose en una cacofonía entre los ecos del llanto de su hermana. Déjala en paz, no tienes que hacerle daño, su angustia se reflejaba en sus palabras, cada tono cargado de desesperación. Don Miguel se quedó inmóvil un momento, su expresión burlona desvaneciéndose ligeramente, como si comprendiera la vulnerabilidad de Javier. Es demasiado tarde para ella.
Las sombras que la acompañan son antiguas y queridas, dijo mientras señalaba las inscripciones en las paredes que parecían animarse con cada palabra. Aquí se encuentran los secretos de tu linaje. Revelan no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Con cada palabra, Javier sentiría que las sombras a su alrededor se apretaban, tragándose la luz del mundo exterior. Las inscripciones comenzaron a brillar con un fulgor fantasmal, haciendo que los misterios de su familia se desplegaran ante sus ojos. A medida que leía, un terror helado se instaló en su pecho. Nombres conocidos, historias de oscuros pactos, de sacrificios eternos. Esto no es lo que quiero, gritó, pero era más un ruego que una afirmación. La imagen de su hermana se desvaneció momentáneamente, y en su lugar, aparecieron visiones de su familia, condenada a pagar un alto precio a seres de otro mundo, por salvarse de las sombras. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y con él, el destino que había heredado. No voy a ser parte de esto. Pero don Miguel solo se rió, un sonido escalofriante que desgarraba el aire. ¿Crees que tienes elección? Al buscar la verdad has aceptado el pacto. Ella es solo el primer sacrificio, pero tú serás el último. Una eternidad te aguarda. En ese instante, un haz de luz atravesó el mausoleo, iluminando el rostro de Javier, que parecía perdido entre la rabia y el miedo. ¿Cómo puedo detener esto?, se preguntó, respirando intensamente, su mente corriendo a 1000 por hora. El llanto de Valentina le perforaba el corazón. Como si leyera sus pensamientos, el anciano se acercó más y le ofreció una mano que parecía surgir de la oscuridad. Aprovecha tu herencia, Javier. No todas las sombras son iguales. En ti hay poder, si decides usarlo. Javier temía el poder que podría despertar. Pero no había tiempo. La risa aumentaba, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Valentina seguía llamándolo, arrastrándolo hacia la sombra interminable. Desesperado, Javier sintió que la decisión era inminente. Debo salvarla, murmuró, mientras su mano se movía lentamente hacia la de don Miguel. Esa era la decisión del momento, pero un eco resonante detuvo su avance. Una voz grave y profunda surgió de las inscripciones. Así será, pero recuerda, Javier, cada decisión tiene un costo. La oscuridad tiene una forma particular de cobrar sus deudas. Todo se oscureció cuando el mausoleo vibró con una fuerza descomunal, haciendo que Javier cayera al suelo. Mientras el suelo se fracturaba, una figura oscura emergió del portal abierto, dejando escapar un grito sordo que reverberó en su mente. La esencia de su hermana se disipaba entre luces y sombras mientras él se levantaba, sintiendo como el aire se tornaba en un veneno. En ese momento, la incomprensible realidad de su apuesta lo abrumó. Con un último aliento, Javier enfrentó lo que vendría, descubriendo, entre las sombras, que no solo luchaba por su hermana, sino por su propia alma. Pero, ¿era realmente capaz de alzar su voz contra lo inhumano que acechaba entre los murales antiguos? Y en el instante más oscuro, una verdad incomprensible apareció: solo hay un camino. ¿Qué camino elegirá Javier cuando todo a su alrededor se desmorone y el tiempo se detenga para exigir su tributo? Javier sintió cómo la vibración del mausoleo calaba en sus huesos, como si la tierra misma le reclamara. Intentó levantarse, pero una sombra fluyó de aquel portal recién abierto, arrastrándose como un líquido negro. Su piel se erizó. No era solo frío. Era un terror que se introducía en su pecho, congelando su voluntad. La figura emergente adquirió forma, revelando un rostro indistinto, una mezcla de todas las miradas que había visto a lo largo de su vida. Era el temor personificado. En su pecho latía un eco constante, como un tambor que marcaba una cuenta atrás infernal. Javier sabía que no tenía más tiempo. La risa de Valentina se desvanecía y su dolor se tornaba más profundo al perderlo todo. «No me lleves», gritó, su voz desgarrándose en el aire oscuro. Pero la sombra no mostró piedad. Se acercó lentamente, cada paso estático y pesado, como el eco de un destino inevitable. Atormentado por visiones de sus antepasados, que habían pactado con criaturas de las profundidades, Javier recordó cómo sus vidas estaban llenas de advertencias sobre la llegada del mal. ¿Por qué no fuimos más fuertes?
Se preguntó, deseando haber aprendido de las advertencias, esas historias de terror que le contaron de niño. El poder que don Miguel prometía parecía una ilusión, una trampa que lo condenaría al mismo final oscuro que había devorado a su familia. Ceremonialmente, la sombra se detuvo frente a él. Con un movimiento sutil, hizo que las palabras brotaran de los muros, conformando un coro espectral que resonaba en el aire: eres el elegido, Javier. Te has presentado voluntariamente y hemos aguardado tu llegada. Es tu derecho, por sangre y por destino. Lágrimas de desesperación comenzaron a deslizarse por su rostro. No soy parte de esto, exclamó, gritando con desesperación. Sin embargo, el eco de su voz se perdió entre risas y lamentos que emergían de las profundidades del mausoleo, un lugar maldito que parecía cobrar vida ante sus ojos aterrados. De pronto, el espectro se abalanzó, extendiendo su mano negra hacia Javier. En un instante, el tiempo se detuvo. Un pensamiento poderoso atravesó la mente de Javier: ¿podía romper el ciclo? ¿Podía ser el que desafiara su linaje? Con cada fibra de su ser, sintió una chispa de rebeldía brotar. Te enfrento, gritó, sintiendo que el fuego interno comenzaba a despertar. La luz de su antorcha tembló y su esencia pareció extenderse hacia dentro del mausoleo, reflejando la energía que comenzaba a canalizar. El miedo se estaba transformando en determinación, como si los fantasmas a su alrededor comenzaran a retroceder ante su valentía. Mientras se erguía, la risa del espectro disminuyó, pero el terror aún colgaba en el aire. La figura osciló, indecisa. ¿Te enfrentas a las sombras?, susurró la voz siniestra, confundiéndose con los ecos del pasado. El poder puede ser tu aliado o tu perdición. Acepta el sacrificio y vivirás eternamente en el mundo de los vivos, o recházalo y perecerás en las sombras. La decisión pesaba enormemente sobre Javier, y en su mente atravesaban los recuerdos de Valentina, su risa, su amor. No puedo dejarte ir, murmuró en respuesta a lo que quedaba de la luz en su corazón. Sabía que su elección podría llevarlo a un destino oscuro, pero se negaba a dejar que la historia de su familia se repitiera. Con un último grito de desafío, Javier alzó la antorcha con todas sus fuerzas, un símbolo de esperanza en medio del caos. Y en ese instante crítico, cerró los ojos y se lanzó hacia la sombra, decidido a buscar la verdad a cualquier precio. Pero, ¿podría el amor ante la oscuridad romper la maldición que había atrapado a su linaje? Con el corazón en la garganta, él sintió el impulso de lo desconocido. Sabía que frente a él se encontraba un nuevo inicio o un final eterno. La oscuridad se cerraba rápidamente a su alrededor mientras la luz se desvanecía. El silencio se apoderó de él mientras todo cedía. ¿Qué lo esperaba en el abismo? ¿Primero el sacrificio, o antes su salvación? El destino de Javier pendía de un hilo, y el eco de la elección resonaba, lista para cobrar su precio. Javier sintió cómo su cuerpo era tragado por la oscuridad en un instante que se deslizaba entre el miedo y la esperanza. No sabía si había atravesado el umbral o si se había sumergido en la nada. Lo que sí era evidente era que la calor de su antorcha ya no iluminaba el camino, como si el fuego estuviera en conflicto con la negrura que lo envolvía. De pronto, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de una bruma espesa. Javier se encontró en una vasta sala hecha de piedra fría e inquietante, las paredes adornadas con relieves que contaban historias de sacrificios antiguos. Figuras desencarnadas parecían observarlo desde los relieves, sus ojos cavernosos reflejando un dolor profundo, como si ellos también hubieran sido atrapados en ese lugar maligno. El eco de un susurro flotó en el aire, pesado y cargado de antiguas maldiciones: Javier, eres parte de nosotros. Las palabras resonaron, llenando el espacio con una vibración inquietante. Sin embargo, el fuego de su antorcha comenzó a reavivarse, como si reaccionara a sus pensamientos, proyectando sombras que danzaban al compás de su angustia. Intentando mantener la calma, recobró el aliento y exploró su entorno. Cada paso que daba lo acercaba a un pilar central sobre el que se alzaba una figura aterradora, una deidad oscura con un rostro grotesco que parecía burlarse de él. Estaba claro que había un propósito detrás de su llegada a este lugar maldito. Con cada latido de su corazón, la verdad le acechaba. Todo sacrificio tiene su precio,
pronunció la deidad con una voz que parecía ser un eco de las voces de sus antepasados, cada una cargada de desesperación. Acepta tu tormento, y podrás liberar a aquellos que has perdido. Recházalo, y la oscuridad se adueñará de ti para siempre. Los recuerdos de Valentina inundaron su mente nuevamente, su risa, la promesa de un futuro que parecía brillante. No, no puedes llevártela, aulló Javier, su voz resonando con desesperación. En ese acto de rebeldía, encendió en su interior una chispa que ardía con la fuerza de su amor, desafiando la palabra de la deidad. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, como si también fueran afectadas por su determinación. Si el sacrificio es la única forma, ¿qué debo dar? Preguntó con voz firme, cada palabra empujando la oscuridad a un rincón más distante de su espíritu. La deidad sonrió maliciosamente, y las lluvias de murmullos regresaron más intensas. Tu sangre es la llave, el vínculo entre lo vivo y lo muerto, susurró, mientras el aire se tornaba helado. La tensión se apoderó de Javier. Estaba atrapado entre el deseo de salvar a Valentina y el costo monstruoso que le pedían. Con una respiración profunda, Javier conectó bastante sus recuerdos, el amor que sentía por Valentina, y dio un paso hacia adelante. No me importa lo que deba entregar. He perdido demasiado ya, gritó, sintiéndose empoderado por la promesa de luchar hasta el último aliento. La deidad levantó su mano, y la habitación se iluminó con una luz roja, intensa y ardiente. Entonces, prepárate para enfrentar la verdad que se oculta tras la historia de tu linaje, obsesionó la presencia con un eco visceral. Acepta el destino que te espera, y observa cómo el ciclo se repite de formas que nunca imaginaste. Y así, Javier se sintió caer nuevamente, como si la realidad girara a su alrededor. De repente, se encontró en un oscuro vacío, la luz roja blandiendo como una advertencia, mientras el eco de risas le acompañaba, riendo de sus elecciones pasadas y futuras. En ese oscuro abismo, un destello de una puerta que se abría apareció ante él. La voz de Valentina resonaba débil, casi un eco del pasado: Javier, ven a buscarme. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz con el corazón latiendo frenéticamente. Pero en su interior, una voz le advertía: ¿y si lo que encuentras no es lo que esperas? La incertidumbre le apretó el pecho y, así, se lanzó hacia el abismo, sin saber realmente qué podría encontrar al final de su tormentosa búsqueda. El renacer del amor. ¿O el abrazo helado de una condenación eterna? La luz comenzó a desvanecerse al instante en que Javier cruzó el umbral. De nuevo, la oscuridad le envolvió, un manto espeso que lo asfixiaba. Cualquier rastro de esperanza se esfumó mientras una risa distante se entrelazaba con el silencio, un eco grotesco que reverberaba en su mente. Cuando la vista regresó, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un bosque. Los árboles se alzaban como espectros, sus ramas retorcidas chocando entre sí con el viento, susurrando secretos de dolor. Un frío intenso le erizó la piel, y su antorcha, aún temblando, proyectaba sombras que parecían cobrar vida propia. Cada rincón estaba impregnado de una tristeza antigua, un aliento que se mezclaba con su propia desesperación. No era solo un bosque. Era un laberinto de memorias. Figuras del pasado danzaban entre la bruma, rostros de aquellos a quienes había perdido, marcados por un terror que le atravesaba el alma. Valentina estaba entre ellos, su mirada atrapada en una mezcla de súplica y reproche. Javier sintió un ardor en el pecho. Valentina apenas pudo susurrar, su voz desgarrada por la angustia. Intentó acercarse, pero las sombras se alzaban, interponiéndose como guardianes de un destino cruel. «No te vayas», gritó, extendiendo la mano, pero la figura de Valentina se desvaneció, abrumada por una pérdida tan profunda que su corazón parecía romperse en 1000 pedazos. «Debes elegir», resonó una voz familiar, una que lo había atormentado en su mente desde su llegada. «La oscuridad o la luz, el sacro faz o la condena». La deidad apareció nuevamente ante él, emergiendo de entre las sombras, su rostro grotesco iluminado por una risa sardónica. «Tal vez no eres digno de lo que deseas». La rabia tomó el control de Javier. «Te enfrentaré. Haré lo que sea necesario para romper este ciclo». La resolución ardiendo en sus venas, se dio vuelta y corrió hacia una salida vislumbrada entre la maleza.
Pero cada paso que daba parecía ser absorbido por el suelo, las raíces del tiempo atrapándolo, arrastrándolo de regreso al horror que trataba de evitar. Con cada grito de desesperación, las figuras a su alrededor parecían hacerse más claras, más reales, como si estuvieran conectadas a la esencia de su ser. Estamos atrapados en tu historia, Javier, afirmaron al unísono, rompiendo la distancia entre los vivos y los muertos. Tu culpa es nuestra prisión. Javier, temblando, comprendió que no solo luchaba por Valentina, sino por liberar a otros que se había llevado la oscuridad de su propia actitud egoísta. Sin embargo, el dilema lo consumía. ¿Qué se necesita para liberarlos?, preguntó, derrotado. La deidad lanzó una risa estruendosa, y Judith, su madre fallecida, se presentó entre las sombras. Su sangre fluye en ti, Javier. Aprende de lo que hiciste. Refleja tu verdadera esencia, acepta lo que eres y perdónate. Una sacudida de miedo lo abrumó y se vio obligado a enfrentar el dolor que había estado ocultando. Debes enfrentar el dolor. Abraza lo que eres en su totalidad, le ordenó la deidad, extendiendo una mano como si le ofreciera un trato. El sudor frío resbalaba por su frente, y una angustia aplastante llenó su pecho. ¿Sería capaz de asumir la carga de su verdad, despojarse de los remordimientos? En el fondo, sabía que sólo así podría romper el ciclo de sufrimiento. Las sombras se acercaron, cada vez más amenazantes, mientras el aire se tornaba denso y casi sólido. Javier sintió que una parte de él claudicaba, y con su último aliento desesperado, pronunció, sí. Acepto mi sangre, acepto mi verdad. De repente, un grito desgarrador resonó, un eco de liberación que parecía rebotar en el inconsciente de todos aquellos atrapados. La luz estalló en el bosque, iluminando los rostros de los que había dejado atrás. Pero justo cuando la claridad iluminó el lugar, un fogonazo de dolor atravesó su mente. Las riendas de su destino estallaron, y cuando el bosque se desvaneció, en su lugar apareció un espejo roto, un lugar de revelaciones inquietantes. Javier miró con horror su reflejo, y lo que vio lo hizo tambalear. La deidad sonrió tras él, mostrando una verdad que nunca quisiera descubrir. Tu venganza nunca ha sido suficiente, susurró la deidad, y se sintió caer nuevamente hacia una oscuridad aún más profunda. El abismo lo tragó. ¿Podría haber alguna posibilidad de redención, o se había perdido por completo dentro de su propio tormento? La ansiedad lo abrazaba, mientras la risa de la deidad resonaba en su mente, un recordatorio constante de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Javier se encontró en un vasto vacío, un lugar donde el negro lo abrumaba por completo. No había luz ni sombra, solo un eco interminable, un constante susurro que hablaba en lenguas olvidadas. Tu venganza nunca ha sido suficiente, repetía la deidad, como un mantra que le taladraba el cerebro. La angustia subió a su pecho, como si todas las penas del mundo le pesaran en el alma. Intentó moverse, pero el espacio no tenía forma, cada paso que daba regresaba a su punto de partida. Sentía que sus pies eran anclas que lo atrapaban en una prisión de desesperación. Valentina, exclamó, desbordando su voz en el vacío. Anhelaba escuchar su eco, una respuesta, cualquier señal de que aún había algo por lo cual luchar. La risa se desvaneció, y en su lugar, un sonido sutil comenzó a tomar forma, un llanto, suave pero lleno de dolor. Es solo un eco, se dijo, intentando convencerse de que no había nada allí, que todo era producto de su locura. Pero a medida que el llanto se hacía más fuerte, la desesperación le aferró el corazón. De repente, la oscuridad comenzó a rasgarse. Un par de ojos brillantes surgieron, y la figura de Valentina apareció, casi etérea. Su imagen era una mezcla de luz y sombra, bordes desvanecidos que la hacían parecer más un espejismo que una realidad. Javier, su voz sonaba como un susurro de un sueño distante. Valentina. No, su desesperación se elevó al ver la carencia de vida en su rostro. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Tu dolor nos atrapa a todos, Javier. No puedes escapar de esto si no enfrentas lo que hiciste. Ella se acercó un paso, pero cada movimiento suyo era como si estuviera atravesando un muro invisible. Él intentó alcanzarla, pero su mano se quedó suspendida en el aire. No puedo soportar esto.
¿Por qué no puedo ayudarte? La impotencia lo consumía, provocando que su corazón latiera con fuerza, golpeando contra su pecho como un animal acorralado. Porque nunca has afrontado tu pasado. Nunca has permitido que el dolor te transforme. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Eres más que tus errores, pero tienes que dejar que tu sangre hable por ti. Tienes que ser el héroe que siempre quisiste. En ese momento, la oscuridad se tornó más densa y fría. Javier sintió que las sombras se alzaban a su alrededor, amenazando con devorarlo. No, no, no puedo, gritó, sintiéndose arrastrado al abismo. Los ecos de las figuras del bosque regresaron, sus murmullos tormentosos resonando: eres nuestro captor. Eres nuestro verdugo. La culpa lo estaba ahogando, y comprendió que todo el karma del que la deidad hablaba caía sobre sus hombros. Déjenme en paz. A cada grito los rostros se acercaban más, gritándole sus verdades. Recuerdos dolorosos inundaron su mente, promesas incumplidas, momentos perdidos, el peso de su propia traición. Sentía como si cada fragmento de su ser estuviera siendo desgarrado. La figura de Valentina volvía a aparecer y desaparecer entre las sombras. Javier, debes confrontar a tu verdadero enemigo. La única salida es a través de tu dolor. No temas a lo que podrías encontrar. Sin saber si era valiente o estúpido, levantó la cabeza y se dirigió hacia el destello de luz que emergía entre el oscuro abismo. La deidad apareció nuevamente, con la risa más fuerte y burlona que había oído. ¿De verdad crees que puedes tomar el control de tu destino? ¿Crees que tus memorias se doblegarán ante ti? Sí, gritó Javier, su voz resonando con una feroz determinación que nunca supo que tenía. Aceptar mis errores es el primer paso para cambiar mi historia. El espejo roto se alzó de nuevo, pero esta vez la imagen que veía no era solo su reflejo. Era un collage de su vida, un caos de momentos trágicos y felices, cada imagen vibrante llenándole de emociones encontradas. Cada uno de ellos merece la verdad, murmuró, más para sí mismo que para la deidad. Las sombras se arremolinaron con furia, y el aire comenzó a electrificarse. Javier sintió que una fuerza desconocida lo invadía, como si el mismo universo le otorgara poder. Pero la deidad se estiró hacia él, sus ojos ardían como brasas. Tienes la oportunidad de elegir, pero recuerda, serás juzgado por cada decisión. Las figuras que 11 fueron una prisión ahora lo rodeaban, exigiendo su perdón. Enfrentando su propio reflejo y las voces de su pasado, Javier se dio cuenta de que el verdadero terror no era la deidad, ni las sombras en el bosque. Era el anhelo de liberación de su propia cadena de culpa. ¿Estás listo para sentir la verdad?, preguntó la deidad, su voz ahora un susurro escalofriante. Mientras las sombras se lanzaban hacia él, Javier cerró los ojos, temblando ante la inminente tormenta. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Podría, al final, romper las cadenas de su pasado? ¿O se vería ensombrecido para siempre por sus propios demonios? La oscuridad lo envolvió, un abrazo helado que le robaba el aliento. Javier sentía el aire cargado de una energía pesada, como si cada molécula estuviera viva, deseosa de devorarlo. Los ecos de su angustia resonaban en su mente, gritos de un pasado que nunca le dejaría en paz. Tenía que enfrentar lo que había hecho, pero el miedo lo mantenía atado. Con los ojos cerrados, la luz que había visto se desvaneció. Los murmullos de las sombras se intensificaron, formando un coro de voces arrugadas y desgastadas que lo acosaban. El pasado nunca muere, repetían, cada palabra impregnada de dolor. Entonces, algo lo tocó. Un roce frío, como dedos esqueléticos que buscaban su piel. Abrió los ojos de golpe y se encontró en un lugar diferente. Las sombras ya no eran sombras. Eran figuras tormentosas, rostros desdibujados que parecían moverse en un interminable círculo. Sus ojos, vacíos pero cargados de reproche, lo miraban como si esperaran respuestas. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Pero lo único que recibió fue un murmullo aterrador que retumbó en el fondo de su ser. El momento ha llegado. Una voz grave, terrenal, dominó el otro eco. Era la deidad, más imponente que nunca, erguida en la cúspide del horror.
Cada decisión que tomaste te ha llevado aquí. Tienes que desvelar la verdad escondida tras tus recuerdos. No puedo. Javier sintió el pánico cerrar su garganta como una garra afilada. Soy solo un hombre. No, Javier, eres el hombre que siempre has querido ser. Pero tienes que dejar que la verdad arda como un fuego dentro de ti, la deidad le respondió, su risa resonante transformándose en un lamento casi melancólico. Los rostros lo observaron, y sus miradas se tornaron desafiantes. Un hombre, viejo y cansado, dio un paso adelante. Soy el que perdiste, la promesa que jamás cumpliste, susurró entre dientes temblorosos. Javier sintió el golpe del remordimiento, el peso de un dolor que había intentado olvidar. Lo siento, murmuró, lo siento mucho, las palabras no son suficiente, intervino la deidad, su voz ahora un eco aterrador. Debes actuar, caer en picada hacia tu verdad. Si no despiertas, quedarás atrapado aquí, con ellos, por la eternidad. Mientras las figuras avanzaban, él sintió una llamarada de ira dentro de él. Tenía que hacer algo. Tomó una bocanada de aire y se concentró en lo que realmente había perdido, cada promesa rota, cada destino trágico que llevaba consigo. Basta, gritó, y la voz resonó por el abismo, cruel y potente como un trueno. Los rostros se detuvieron, sorprendidos. No voy a dejar que me controlen más. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo enfrentar lo que soy. Soy más que mis errores. El aire vibró con su declaración, las sombras retrocedieron al unísono. Javier se sintió elevarse, como si un nuevo poder le llenara venas. Las figuras vacilaban, y la deidad esta vez lo observó con interés. ¿Y si te dijera que el mayor terror es la verdad que temes? ¿Puedes soportarlo? Con un movimiento decidido, Javier extendió la mano hacia un escaparate oscuro que se mostraba ante él, un portal que emanaba un destello tenue, como la luz del amanecer. La verdad lo estaba llamando, y no podía dudar más. Con el corazón golpeando con fuerza, dio un paso hacia el espejo. Al atravesar el portal, una oleada de recuerdos lo golpeó, visiones de su vida perdida fluyendo como un torrente incontrolable. Gritos, lágrimas, los ecos de su culpa resonaban alrededor. Sin embargo, entre todo ese caos, apareció un destello familiar. Era Valentina, su risa un faro en medio de la tormenta. Javier se estremeció. Valentina. La angustia se transformó a la vez en esperanza y temor. ¿Podría realmente estar allí, aquel espíritu que tanto anhelaba y lo consumía? Solo tú puedes liberarme, dijo Valentina, su voz casi un susurro entre los gritos del pasado. Tienes que recordar el motivo por el que todo comenzó. La deidad apareció de nuevo, su figura oscura inclinándose hacia él. Recuerda, Javier, cada verdad tiene su precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? El corazón de Javier se aceleró. Mientras las imágenes se dispersaban, sabía que debía tomar una decisión. Pero el verdadero terror aún no llegaba, tenía que enfrentarse no solo a su culpa, sino a las sombras que amenazaban con devorarlo. ¿Podría encontrar la redención en medio de tanto sufrimiento? La respuesta lo acechaba en la oscuridad, dispuesta a cerrarse sobre él. Javier sintió una presión en el pecho, como si el mismo aire que respiraba lo estrangulara. Entonces, con un giro de la mente, las sombras cobraron vida, manifestándose en visiones cada vez más vívidas. Valentina se desvaneció, pero su risa aún sonaba en su cabeza. Cada eco era como un recordatorio de su error. Valentina, gritó, con una desesperación que hizo retumbar el espacio a su alrededor. No puedo dejarte aquí, no puedo. Es tarde, Javier, ya lo sabemos, respondieron las figuras, con voces mezcladas, como un carruaje de lamentos. Cada paso que diste te trajo aquí, pero no todos los caminos llevan a la redención. La deidad se acercó, su mirada fija en él. El precio de la verdad es tu dolor. Solo enfrentándolo podrás liberarte de estas cadenas que arrastras. Con esas palabras, las sombras se lanzaron sobre él. Gritos agonizantes surgieron de sus bocas, un huracán de sufrimiento que se apoderó de su mente. Javier retrocedió, su instinto de supervivencia gritando que huyera. Pero la única salida era avanzar.
Atrapado entre su pasado y el deseo de redención, cerró los ojos con fuerza. Con cada latido, la imagen de Valentina crecía más intensa, y el dolor se torcía en perlas de luz en su memoria. Tenía que recordarla tal como era, no como la había dejado ir. Yo te prometí, Valentina, exclamó, la voz quebrada. Prometí que jamás volvería a fallarte. La deidad sonrió, un rictus de poder oscuro. Las promesas son solo palabras, Javier. Debes demostrarlo. Con una determinación renovada, Javier extendió las manos hacia las sombras que se arremolinaban, buscando el centro de su dolor. Comenzaron a distorsionarse, transformándose en fragmentos de momentos que había enterrado, risas compartidas, lágrimas, discusiones y, finalmente, el dolor de su ausencia. Todo pasaba a su lado en imágenes, un caleidoscopio de su tormento. ¿Ves?, dijo la figura envejecida, el hombre que representaba la promesa rota. Nunca te liberaste de mí. Y esto es lo que eres. No, gritó Javier, sintiendo que el ardor de su verdad se convertía en una antorcha. No soy eso. Soy mis decisiones, sí, pero también mis anhelos. Dreaming fue perderse, pero también fue luchar sin importar las sombras que me rodean. Las imágenes comenzaron a solidificarse. La decepción y la rabia se convirtieron en coraje y amor. La deidad a su alrededor se contorsionó, como si su poder se debilitara ante su creciente resolutivo. Las figuras empezaron a desvanecerse, el eco de su dolor se tornó en susurros, como el viento que se lleva un suspiro. El camino a la redención no es fácil, dijo con un tono de seriedad. Deberás enfrentar los demonios que persiguen tus pasos. Cada sombra una verdad. Te despojarán de lo que crees saber hasta que llegues a lo que realmente eres. Una grieta se abrió en el suelo, iluminando un abismo oscuro. Javier sintió que se acercaba a algo más antiguo que él, algo que había dormido en su interior. ¿Qué hay allá?, preguntó, sin miedo, pero con una curiosidad inquebrantable. ¿Te atreverías a dar un paso más, a dejar que el horror te lleve al umbral de lo que realmente temes? La verdad se encuentra en el abismo, Javier. Ahí encontrarás a Valentina y también la liberación. Con un último vistazo a las sombras vacías, la decisión fue tomada. No volvería a huir. Reuniendo toda su fuerza, dio un paso al frente hacia la grieta, sintiendo como el tiempo parecía detenerse. A medida que su pie tocó el borde, un grito resonante emergió del abismo, una mezcla de agonía y esperanza. Javier. La voz de Valentina, clara y angustiada, lo impulsó más allá, hacia la oscuridad que lo aguardaba. Te encontraré, gritó, mientras se adentraba en la desconocida y aterradora profundidad del abismo, donde las verdades ocultas empezaban a desenredarse. Pero al cruzar, una sombra inusitadamente familiar pareció rivalizar con la luz de su propósito. Una risa macabra retumbó en sus oídos, uno que sabía muy bien que no podría ignorar. Creías que sería tan fácil, ¿verdad? Bienvenido de nuevo a tu pesadilla, Javier. La oscuridad lo envolvió por completo, pero en medio del miedo, Javier sintió una llama interna encenderse. Era el amor por Valentina, el motor que lo empujaba hacia adelante, que le daba coraje para enfrentar lo que sea que lo aguardara al otro lado del abismo. Una visión de su hermana apareció antes de que pudiera detenerse. Javier, gritó, su voz resonando como un eco lejano. No te rindas. Recuerda quién eres. Con esas palabras empujándolo, él siguió caminando, decidido. La oscuridad comenzó a despejarse lentamente, revelando un paisaje devastado de sombras y confusión. Figuras sombrías danzaban en la penumbra, sus susurros llenos de frustración y sufrimiento. No perteneces aquí, Javier, decían, miles de voces al unísono. Él apretó los dientes, recordando las palabras de Valentina. Soy más fuerte que esto. No me detendré. Las sombras se retorcieron, como si estaban frustradas por su resistencia. Desde el fondo, una figura emergió con un brillo siniestro. Era don Miguel, con esa sonrisa burlona que tanto temor le había causado. ¿Crees que puedes escapar de tu destino? La oscuridad corre por tus venas, Javier. Eres parte de nosotros. No, no soy como tú.
El amor me redimirá, respondió Javier con voz firme, pero el temblor en su pecho delataba el pánico que intentaba ocultar. Tenía que ser fuerte. Don Miguel se adelantó, sus ojos ardían con intensidad. El amor no te salvará, muchacho. Solo un sacrificio real puede romper las cadenas. Ante estas palabras, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es lo que debo sacrificar? Yo haré lo que sea necesario por Valentina. Tu alma. Tu humanidad. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? La voz del anciano reverberaba en su mente, y las sombras se risueñas, como si disfrutaran de su tormento interno. Javier recordó el dolor de la pérdida, la agonía de no haber podido proteger a su hermana. Sí. Si eso significa que Valentina estará a salvo, estoy listo. La determinación brotó de su interior, llenando el abismo con una luz tenaz. Todo cambió, y la risa malévola de don Miguel comenzó a transformarse en gritos de desesperación. Las sombras parecían retroceder, aterradas ante su resolución. De repente, una luz intensa estalló en el ambiente. Los ecos de sus propios miedos y frustraciones comenzaron a disiparse, y el abismo que antes lo había atrapado se convirtió en un camino iluminado. Yo soy el que decide mi destino. No el miedo, proclamó Javier, con una firmeza que resonó a través de la oscuridad. Don Miguel se desvaneció, las sombras que lo habitaron comenzaron a disolverse, y ante él apareció una puerta. Era un portón dorado, brillante y lleno de promesas. En su mente, la imagen de Valentina apareció, su sonrisa, su risa contagiosa. Javier. Ven. La voz era clara, llena de esperanzas renovadas. Javier corrió hacia la puerta, sintiendo que las cadenas del pasado se rompían detrás de él. Se adentró en la luz brillante, y cuando cruzó el umbral, se encontró en un prado verdejante. La brisa suave acarició su rostro, y los aromas frescos llenaron su nariz. Miró a su alrededor, y allí estaba Valentina, iluminada por el sol, sonriendo como si nunca se hubiera ido. Valentina, gritó, y ella corrió hacia él. La abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo la calidez de su presencia. He estado tan asustado. Pensé que te había perdido para siempre. Jamás estaré lejos de ti, Javier. Siempre hemos estado conectados, le respondió ella, con sus ojos brillando de amor. En ese abrazo, sintió que todas las sombras de su pasado se desvanecían, que el dolor se convertía en una suave melancolía. Ya no había monstruos que lo persiguieran, ni deudas por pagar. Solo amor y luz. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó él, y Valentina sonrió. Ahora somos libres. Hemos rompido el ciclo. Nunca más volveremos a temer lo que somos. La brisa se volvió más fuerte, y sintió que la realidad comenzaba a cambiar a su alrededor. Javier despertó en el cementerio, el eco de las risas de sus ancestros rodeándolo. En su corazón, un profundo sentido de paz. Las figuras que antes lo atormentaban ya no estaban. Había enfrentado la oscuridad, y había salido victorioso. La luna brillaba en el cielo estrellado mientras Javier, con un renovado sentido de propósito, caminó hacia adelante. Estaba listo para vivir, listo para honrar a su hermana y a cada persona que había perdido, recordando que el amor siempre traspasa las barreras del miedo. Y así, su historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba. No dejes de ser parte de esta increíble comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu perspectiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer, tu apoyo es clave. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar así al canal.